Factor de transmisión, F mayúscula, en donde se calcularon el factor de transmisión para tubería rugosa y factor de transmisión para tubería lisa. Se calcularon ambos y se utiliza el menor para calcular lo que es el factor de fricción. El factor de fricción viene dado por la fórmula F minúscula es igual a 4 entre el factor de transmisión elevado al cuadrado. Los cambios en el caudal como consecuencia de la variación de delta P y L constante. Tenemos una variación de delta P desde 800 hasta 0 PSIA. Y en el caudal tenemos una variación de 150,246 hasta 0 millones de pies cúbicos normales día. En la parte inferior se representa los valores gráficamente, en donde el eje vertical está considerado por el caudal y el eje horizontal por el delta P. Los cambios de delta P por variación del caudal y L constante. Tenemos un caudal que varía desde 150 hasta 40 millones de pies cúbicos normales día y un delta P que varía desde 797,9 hasta 75,4 PSIA. En la parte inferior se observa la representación gráfica de los valores nombrados. C. Los cambios de delta P por variación de la longitud manteniendo Q constante. Tenemos una longitud en 170 millas hasta 60 y un delta P desde 700,4 hasta 293,2. En la parte inferior se representa gráficamente los valores en donde tienen tendencia a una línea recta. La ecuación de Weymouth. La ecuación está representada por el caudal volumétrico, que es igual a un número constante, que es 433,5 por E, que es la eficiencia de la tubería, por TB, que es la temperatura base en grados Rankine, entre PB, que es la presión base, por P1 elevado al cuadrado menos P2 elevado al cuadrado, el P1 presión aguas arriba y P2 presión aguas abajo, entre G, que es la gravedad del aire, por TF, que es la temperatura promedio de flujo de gas en grados Rankine, por L, la longitud de la tubería, Z, factor de compresibilidad del gas, elevado a 0,5, por el diámetro interior de la tubería, elevado a 2,667. Para esta ecuación, en la parte A, en los cambios en el caudal como consecuencia de la variación de delta P y L constante, se tiene un delta P de 800 hasta 0 PSIA y un caudal que varía desde 129,097 hasta 0 millones de pies cúbicos normales día. Y tenemos la representación gráfica, que es los cambios del caudal por variación del delta P. En la B son los cambios de delta P por variación del caudal y L constante. El caudal varía desde 150 hasta 40 millones de pies cúbicos normales día. Y el delta P acá varía desde 1013,2 hasta 101,1 PSIA. En la parte inferior tenemos la representación gráfica de los cambios en el delta P por variación del caudal. Los cambios de delta P por variación de la longitud manteniendo Q constante. Tenemos una longitud de 170 a 60 millas y un delta P que varía desde 893,5 hasta 384,2 PSIA. En la parte inferior vemos la representación gráfica de los cambios en el delta P versus longitud de la tubería, en donde están representados los valores nombrados y se observa la tendencia de la línea recta. La ecuación de Panhandel A está representada por la siguiente ecuación. Caudal volumétrico es igual a 435,87 por E, es la eficiencia de la tubería, por TB, que TB es la temperatura base en grados Rankine, entre el PB, que es la presión base, elevado a 1,0788, por P1 y P2, presión aguas arriba, presión aguas abajo, elevado al cuadrado, por G, que es la gravedad del gas, elevado a 0,8339,
por TF, que es temperatura promedio de flujo de gas, por L, longitud de la tubería, por Z, que es el factor de compresibilidad del gas. Esto es elevado a 0,5394 por el diámetro interior de la tubería, elevado a 2,6182. Para el caso A, tenemos los cambios en el caudal como consecuencia de la variación de delta P y L constante, una variación de presión desde 800 hasta 0 psi-A. Y en el caudal, para este caso y para esta ecuación, tenemos una variación desde 171,756 hasta 0 millones de pies cúbicos normales día. La representación gráfica en cambios en caudal por variación de delta P que se observa a nivel inferior. Los cambios de delta P por variación del caudal y L constante. En el caudal tenemos una variación de 150 hasta 40 millones de pies cúbicos normales día, y en el delta P tenemos una variación de 652,2 hasta 71,5. En la parte inferior nuevamente se observa lo que es el cambio en el delta P por variación del caudal, y se observan los valores representados o descritos, lo que es de manera gráfica la tendencia a una línea recta. C, que son cambios de delta P por variación de la longitud manteniendo Q constante. L, que va desde 170 millas hasta 60, y el delta P, que va desde 580,4 hasta 238,4 psi-A. La parte C de los cambios en el delta P versus longitud de la tubería, se observa gráficamente los valores representados. La ecuación Panhandel-B. Esta ecuación está representada por Q, que es el caudal volumétrico, es igual a 737 por E, que es la eficiencia de la tubería, por TB, que el TB es la temperatura base en grados Rankine, entre PB, que es la presión base, elevada a 1,02 por P1 y P2 elevado al cuadrado. P1 menos P2 elevado al cuadrado. El P1, la presión aguas arriba, menos el P2, que es la presión aguas abajo, entre G, que es la gravedad del aire, elevado a 0,961 por la temperatura promedio de flujo de gas en grados Rankine, entre L, la longitud de la tubería, y Z, que es el factor de compresibilidad del gas. Esto va elevado a 0,51 por D, que es el diámetro inferior de la tubería, elevado a 253. Para el caso A, que es el cambio en el caudal como consecuencia de la variación de delta P y L constante, para esta ecuación se tiene una variación de delta P desde 800 hasta 0 psi-A y una variación del caudal desde 170,582 hasta 0. En la parte inferior, la representación gráfica de los cambios en el caudal por variación de delta P. B, que son cambios de delta P por variación del caudal y L constante, con un caudal desde 150 millones de pies cúbicos normales día hasta 40 millones de pies cúbicos normales día. Y delta P se encuentra en una variación de 651,6 hasta 62,3. La representación gráfica de los cambios en el delta P por variación del QG, tenemos a la presión, al delta P, en el eje vertical y el caudal en el eje horizontal con la tendencia de línea recta. C, que son cambios de presión, que son cambios de delta P por variación de la longitud manteniendo Q constante. Tenemos L, que va desde 170 hasta 60 millas, y delta P, que en esta ecuación, para este caso, va desde 572,5 hasta 234,9. La representación gráfica, que es el cambio en el delta P versus longitud de la tubería, se presentan los valores descritos anteriormente para el caso C y se tiene como tendencia una línea recta.